maravilloso, Dios es bueno. Aleluya. Y vamos a recibir como se reciben los príncipes de la casa con un fuerte aplauso. Nuestro hermano Nelson en la palabra, aleluya. Pero mira, dáselo fuerte porque estás reyes, aleluya. Aleluya, si es para Él, yo creo que lo podemos hacer mejor. Lo podemos hacer mejor. Podemos darle mínimo un minuto de aplauso. Un minuto de aplauso. Un minuto de aplauso. Un minuto de aplauso porque Él lo merece. Él lo merece. Él lo merece. Él lo merece. Él ha hecho la obra más maravillosa en la faz de la tierra. Nunca antes hecha y que nunca va a haber una mayor. Hasta que Él regrese en gloria. Aleluya. Así que sigue ahí. Dale un poco más. Esfuérzate un poquito más. Aleluya. Si a los artistas le pueden dar hasta una hora de aplauso, tú le puedes dar 2 o 3 minutos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. No te canses. Un minuto completo. Vamos. Aleluya, porque Él ha sido bueno. Aleluya, ¿cómo no vamos a adorar al Rey? ¿Cómo no vamos a adorarle? Aleluya, cuando tú aplaudes, tú estás enviando un mensaje profético al ambiente espiritual, diciéndole, me atacaste y me empujaste con violencia, pero mi rey, aleluya, una palabra de mi Rey me tiene de pie, aleluya. Aleluya. Te adoramos Dios. Dios le bendiga, iglesia, nuevamente. Qué bueno verle en la casa del Señor. Varón, Dios te bendiga. Qué bueno Dios. Él no sabe lo poderoso que es ver a cada uno de ustedes entrar por esa puerta. Usted no sabe el gran milagro que es yo ver a hermana Rosa traerme una botella de agua. Y suena jocoso porque estamos acostumbrados a verla todos los domingos y todos los martes y todos los miércoles. Pero usted se ha puesto a pensar qué pasaría si Rosa no estuviera hoy. ¿Qué pasaría si una de mis hermanas no estuviera para darme un abrazo cuando yo llegara hoy? ¿Qué pasaría si esa muñeca no está cuando yo predico? Me frustra. Ella ya sabe que si ella no está, yo me siento incompleto. Entonces, a veces tenemos que comenzar a ser un poquito más atentos a la gracia, la misericordia, el favor y los milagros de Dios, que no los vemos como milagros creativos quizás. Dios ha sido tan bueno que por su misericordia la capa de ozono no ha terminado de destruirse. Dios ha sido tan bueno que si Él le diera la gana cambiara la gravedad y al instante no estuviéramos más. Dios ha sido tan bueno que las veces donde un carro ha estado a punto de chocarte, Él lo desvió. Dios ha sido tan bueno que en medio de balaceras algunos hemos sido salvos. Dios ha sido tan bueno que en medio de un diagnóstico de muerte nos ha levantado como levantó a Lázaro cuando ya la ciencia nos había puesto la piedra frente a la tumba. Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos de las pequeñas cosas para nosotros. Pero que para que fueran reales tuvo que haber una guerra en el mundo espiritual. Que para que fueran reales tuvo que haber una muerte en una cruz. Pero vamos a entrar al mensaje. Y buscamos en la palabra, en el libro de Isaías 55, a la altura del verso 10 al 11.
Isaías 55, 10 al 11. Padre, en esta hora me presento ante tu presencia, Señor, para que tú, Dios, tomes el control completo de mi voz, de mi boca, Señor, de mi mente, de mis emociones y de mi espíritu en esta hora. Y que seas tú, Señor, hablándole a tus hijos, Señor. Padre, hemos reconocido que tu palabra, Dios mío, no torna atrás vacía, lo que significa que a su tiempo, en tiempo, hará el efecto al que tú la has enviado. Por eso yo te pido, Dios, que en esta mañana me permita ser tu instrumento, porque soy como un vaso de barro, mi Dios, porque la excelencia y el poder es solamente tuya. Que no me vean a mí, no me escuchen a mí, sino que escuchen tu voz y te vean a ti, Señor. Que vean un testimonio vivo, Dios, de que tú eres un Dios real y verdadero. Un Dios que salva, que sana, que transforma, que restaura y que posiciona. Y que honra a quien le honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Repito, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Puede sentarse. Así que mientras estudiaba para la predicación de esta mañana y buscar qué era lo que Dios quería hablar, mientras estudiaba, yo soy de los que no soy conformista, yo siempre quiero más. Y a veces eso es positivo, pero otras veces hay que tener cuidado con ello, porque todo el exceso está mal, excepto la presencia de Dios. Y mientras buscaba esta predicación, montar en lo que iba a hablar en esta mañana, yo decía, pero es que yo quiero como que más, como que más. Pero de repente el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me hizo entender que solo una palabra de Él basta. Que solo su voz basta. Que solo una palabra de Él es suficiente. Que no hace falta 3 horas de conferencia ni de predicación. Una palabra de Él hizo los cielos y la tierra. Una palabra de Él hizo que los animales tuvieran vida. Una palabra de Él fue suficiente para que el universo existiera. Solo una palabra de Él. Y me dice este versículo bíblico una clave. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces esto me hace analizarme. Y hay tantas veces en mi proceso, en nuestro proceso, que comenzamos a decir, Señor, pero tú dijiste esto, pero tú dijiste aquello. Pero se nos olvida que la palabra misma nos está diciendo que eso que Dios te dijo no volverá atrás vacío, pero será para aquello, para lo que Él quiere que sea. Y que será al tiempo de Él. Entonces hay un orden para todas las cosas. Pero quiero venir a darte unos ejemplos para probarte que una sola palabra de la boca de Dios es suficiente. En Mateo 8, 15 al 13,
nos cuenta la palabra que entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Sin embargo, el centurión le respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel, o sea, el pueblo de Dios, he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a la tiniebla de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado aquella misma hora. Qué poderoso. Y me encanta cómo lo desglosa Mateo. Y es que hay un orden. Y es que Jesús estaba en aquel lugar, pero fue el centurión el que llegó a donde él. Y cuando le dijo: no, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Sin embargo, yo reconozco quién eres tú. Y reconozco que por tu palabra, si de tu boca pronunciares y ordenaras que mi siervo fuese sano, yo creo que así será. Entonces aquí vemos una relación en ese momento que se está formando, una conversación que está iniciando y está provocando algo. Pero lo que me encanta de esta historia es que quien lo está provocando no es Jesús, sino que es la fe del centurión. Y me encanta aún más el hecho de que el centurión no era de los seguidores de Jesús. Y que Jesús hace la comparación: aún en Israel no he hallado tal fe. O sea que esto no se trata de quién eres, de dónde vienes, ni lo que has creído en el pasado, ni lo que has hecho en el pasado, sino de cuál es tu acción hoy y qué es lo que estás creyendo ahora. Así que la fe del centurión lo movió a acercarse. Pero ya mismito entramos ahí. Luego tenemos también en Marcos capítulo 10, 46 al 52. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Aleluya. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús el camino. Así que aquí vemos otro escenario donde este hombre ciego estaba mendigando en una esquina. Y mientras Jesús pasaba con quienes eran sus discípulos y la multitud que normalmente le seguía, al escuchar
aquí ya tenemos dos cosas clave que tienen en común estos dos ejemplos. Es que el centurión había visto y escuchado cuando Jesús caminaba por el camino, incluso había sido testigo de cómo llamó a Mateo. Y ahora en esta ocasión, Bartimeo, mientras mendigaba, escuchaba que por el camino venía el Rabí, el rey de Israel. Y cuando escuchó que pasaba por al frente, comenzó a hacer una acción y comenzó a gritar, para decírtelo en buen puertorriqueño, y a clamar: Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Pero me dice la palabra que, a diferencia del centurión, entonces la multitud comenzó a mandarlo a callar y a reprenderlo. Pero me dice la historia que aun cuando había oposición a su alrededor, él seguía gritando: Jesús, hijo de David. Entonces esto me encanta porque hay dos acciones. No es solamente el accionar para acercarse a Jesús y llamar su atención, sino que cuando verbalizaba su clamor, no solamente lo llamaba por nombre, sino que lo llamaba por lo que se había profetizado de él. Qué poderoso. Que el ciego mendigo comience a clamar por el llamado que te dieron desde la eternidad. Wow. Y me encanta que que yo sepa, en la Biblia no me relata que los discípulos le llamaban así. Y si alguno lo hizo en algún momento, fue uno. Amén, gloria a Dios. Pero qué maravilloso es que el mendigo ciego, al que reprendían, era el que lo reconocía por lo que se había profetizado de él. Amén, gloria a Dios. Qué poderoso. Así que yo me imagino la mente de Jesús diciendo: espérate un momento, ese clamor no es cualquier clamor. El que está gritando está reconociendo algo que ni siquiera los míos reconocen. Amén, gloria a Dios. Vamos. Y dijo: para el camino, mándalo a buscar. Así que esta historia me muestra algo poderoso, pero vamos a entrar más al detalle ya mismo. Gloria a Dios. Así que luego tenemos en Mateo, me encanta Mateo, gloria a Dios por él. En el capítulo 15, del 21 al 28, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, Gloria a Dios. ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan, disculpe, de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pastora Denise, si puedes contestar el pastor, por favor.
Así que me parece maravilloso el hecho de que en esta ocasión se repite nuevamente un hecho. Y es que cuando ella comienza a clamar, está el acto de llamar a Jesús, de llamar su atención. Pero cuando verbaliza y llama su atención, dice: Jesús, hijo de David. Otro ejemplo de una mujer que no estaba dentro de los parámetros de la religión. Estaba fuera de los que tenían el título y el lugar. Sin embargo, era la que estaba reconociendo nuevamente, con un clamor y un llamado, reconociendo el llamado profético que había en Jesús. Y me encanta porque en esta ocasión no es la multitud la que se opone, sino que es el mismo Jesús. Fuerte. Y la confronta y le dice: espérate un momento. Lo que pasa es que tú llegaste hoy y tú no eres de bien. Sin embargo, aquella mujer había entendido el por qué Jesús estaba tomando aquella acción. Y esto me acuerda cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro: le te amo. Pedro, ¿me amas? Te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Ciertamente Jesús lo sabía. Pero Jesús estaba buscando empujar a Pedro a que tomara una acción. Y de esa misma manera lo hace con esta mujer. Y me maravilla el hecho de que esa mujer estaba tan clara de a quién era el que tenía de frente, que dijo: es que no importa. Aún los perrillos recogen las migajas. Con solo una migaja de ti, lo que yo necesito en mi vida estaría hecho. Y Jesús, maravillado, yo me lo imagino en su cabeza: entendiste lo que nadie más entendió. Pero vamos a entrar más al detalle en unos minutos. La Biblia nos dice en el libro de Juan, capítulo 11, del versículo 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús le dijo: desátale y dejadle ir. Y este escenario me impacta aún más, porque Lázaro no era cualquier hombre en la vida de Jesús. Lázaro era una de las personas que Jesús más quería, humanamente hablando. Era su gran amigo. Y aquí hay varias cosas que me vuelan la cabeza. Y es que ya Jesús sabía, estando a la distancia, que Lázaro había muerto. Estaba enterado de todo el proceso hasta ser sepultado. Pero Jesús no obró en desesperación, porque Jesús entendía quién era Él y quién fue el que lo envió. Entonces, por encima de eso, era entendido de los tiempos. Y eso me acuerda a una tribu de Israel, la tribu de Isaacar, los entendidos de los tiempos. Así que Jesús había entendido
que su desesperación no tenía ninguna parte importante en este asunto, sino que lo que tenía parte importante en este asunto era lo que él conocía, creía de él mismo. Así que llega al cuarto día. ¿Y por qué al cuarto día? Cuando estudiamos el tiempo de muerte de un humano, aprendemos que ya a eso del cuarto día el olor comienza a ser fuerte, la pudrición comienza a tomar parte fuerte. Así que me parece increíble y maravilloso cómo Dios Padre y Jesús se confabulan para decir: me duele porque yo sé que están sufriendo. Y el escuchar que un ser querido es muerto, aún tú teniendo la fe que tienes, es fuerte. Pero Jesús ya entendía que cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer lo suficientemente fuerte para que todos tengan que reconocer que fue la gloria de Dios el que lo hizo. Así que esperó hasta el cuarto día para llegar allí. Y le dijo a la hermana de Lázaro y a todos los que estaban allí: mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén, gloria a Dios. Y se lo dijo a ella, pero yo sé que esas palabras retumbaron en los oídos de todo el que estaba alrededor. Porque ya todo el mundo estaba diciendo: mira cómo llegó Jesús. Él no era ni que el mejor amigo. Él ni que amaba a Lázaro. Y va a venir hoy al cuarto día, cuando ya ese cuerpo está podrido. Sabiendo que podía llegar antes, no llegó. Es más, sabiendo que podía decir una palabra desde la distancia, no lo hizo. Este no es el que dice que es el Salvador del mundo. Así que en la mente de todo el que estaba allí, ya era imposible que Jesús hiciera el milagro que pudo haber hecho 2 días atrás. Que a veces la mente humana es como un poquito escasa, vamos a decir. Entonces, ¿cómo si él iba a hacer un milagro hace 2 días? ¿Por qué no lo puede hacer hoy? Pero la clave estaba en que le dijo a aquella mujer: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y con solo una palabra, pero primero antes de verbalizarlo, hizo un acto que me maravilla aún más. Le dio gracias a Dios Padre. Yo no tengo que hacer nada de lo que estoy haciendo, pero para que ellos puedan ver que fuiste tú por tu gloria, lo voy a hacer de esta manera. Quita la piedra. Entonces aquí vemos otra acción. Jesús mueve a esta mujer a que haga una acción al beneficio de su milagro. Amén. Y con una sola instrucción dijo: Lázaro, levántate y sal fuera. Y al instante Lázaro se levantó, y aún con los pies amarrados, las manos amarradas y con los ojos vendados, caminó hasta afuera. Pero me encanta porque Jesús no lo dejó ahí, sino que le da una instrucción a aquellos que dudaron del milagro: desatarlo de pies y manos y déjenlo ir. Ya mismo entramos más ahí. Ay, Señor Jesús. Así que todos estos ejemplos tienen cosas en común, y vengo a desglosar de esas cosas. Lo primero que hace Dios cuando va a marcar tu vida y mi vida con una palabra es moverte del estado en el que estás. Te mueve de un ambiente a otro. O sea, no solamente del estado, porque podemos definir por estado
que, por ejemplo, la pastora Denise está sentada. Pero supongamos que hay una multitud alrededor de ella gritando, haciendo ruido, siendo hostil. Entonces Dios la puede mover del estado y la pastora Denise levantarse, cambio de estado. Pero Jesús no se queda ahí, Dios no se queda ahí, sino que la mueve de ambiente y la pasa de ese ruido a la calma a Él. Así que cuando mueve de ambiente, esto también se traduce en que te cambia de atmósfera. Pero hay una manera en que Dios lo hace y eso te lo voy a compartir en unos minutos. Dios es tan maravilloso que cuando Dios quiere hacer algo nuevo siempre te va a mover de espacio espiritual. O sea, no malinterprete el mover de lugar o de estado. El mover de Dios, el moverte, no significa que te va a mover de iglesia. Hello. Significa que te va a mover de un estado espiritual a otro. O en el caso de todos nosotros cuando éramos inconversos, del mundo a lo eterno del reino, al reino de Dios. Así que podemos definir que hay una transformación y un movimiento espiritual. Por eso vemos que todo en el Antiguo Testamento vemos como Dios, desde que nacen incluso los hombres de Dios, hay una acción de Dios que los empuja a llegar a Él. O sea, que antes de Dios soltar una palabra profética, una palabra de salvación, hacer un milagro, lo primero que va a hacer es llamar tu atención para traerte a Él. Así que la manera de Dios de moverte de un estado a otro, de un ambiente a otro, de una atmósfera a otra, es llamando tu atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dentro de esos espacios somos incapaces de escuchar la voz de Dios. Porque para escuchar la voz de Dios tenemos que reconocer cuál es la voz de Dios. Dice la palabra y dice también todo el que ha estudiado a los pastores de ovejas, saben que las ovejas reconocen la voz de su pastor. Pero si tú no has sido pastoreado por Jesús, ¿cómo lo vas a reconocer? Así que Dios comienza a usar unas tácticas que a mí me encantan y que muchos de nosotros le llamamos procesos. Aleluya. Entonces, me encanta el hecho de que Dios lo hace incluso desde el vientre de tu madre. Pruébamelo. Allá estaba María y su prima embarazada. Y dice que cuando María llegó a la casa y se acercaron, el bebé saltó porque reconocía cuál era el otro. En ese momento el destino profético de Juan había sido sellado. Juan había reconocido, como los ejemplos que te di, Jesús, hijo de David. Pero como no podían escuchar la voz de los bebés, hubo un acto. No solamente eso, te pongo de ejemplo a Moisés. Nació allí con las hebreas. Pero Dios utilizó aquel escenario de muerte para que su madre tomara una acción. Y es que fue al mismo río donde estaban ahogando, donde los iban a matar, para soltarlos a su destino profético. ¿Usted se imagina estar en los zapatos de esa mujer? Pero me encanta, y prediqué de esto hace un tiempo atrás, las acciones que tomó esa mujer para soltar a su hijo. Creó literalmente una mini arca que la selló con brea, pero cuando puso al bebé dice que lo cubrió con un manto hebreo.
el que significaba cobertura de Dios. Así que cuando lo lanzó hizo un acto profético. O sea que Dios estaba empujando a aquella mujer a hacer una acción profética, pero también estaba empujando al bebé sin saberlo a llegar al palacio para que tuviera el entrenamiento. No se quedó ahí. Cuando ya estaba muy cómodo y se creía que ya él era un príncipe, lo empuja con violencia y lo hace ser testigo de los abusos del reino. Y por querer salvar a alguien comete un grave error, lo que lo hizo correr fuera del palacio. Entonces vemos cómo Dios viene empujando a Moisés en ciertas etapas de su vida. Ya lograste entender lo que tenías que entender aquí, tienes que moverte a lo próximo. Pero como Moisés no conocía la voz de Dios, Dios tenía que usar un panorama que parecía adverso y de muerte para empujar a Moisés a correr a su destino profético. Entonces huye al desierto, conoce a la mujer de su vida, conoce a su suegro, pastorea las ovejas de su suegro y de repente comienza a ver de lo lejos una llama que ardía. Dios llamando su atención, haciendo lo que se acerque a Él. Así que Dios número uno llama tu atención para que te acerques a Él. O sea, el acercarte es tu acción, no la de Dios. Una vez te acerca, comienza a hacer en ese transcurso un cambio de atmósfera, un cambio de estado, de una cosa a otra. Amén. La segunda cosa es que cuando Dios quiere bendecirte o quiere cambiar tu panorama, ya te dije que busca acercarte. Y es porque cuando tú y yo nos volvemos rígidos a lo que Dios quiere, entonces comienza a usar estos actos fuertes. Si no, pregúntale a Jonás, que ya sabía cuál era la instrucción de Dios. Cuando Dios le dijo, vete a Nínive, allá él se montó en el barco que no era, el que iba por otro lado. Pues ¿sabes qué hizo Dios? Envió el tormentón y el pez gigante. ¿No entendiste el mensaje? Pues yo te voy a empujar a que llegues a donde Dios te dijo que ibas a llegar. Pero de que llegas a Nínive, llegas a Nínive. Así que Dios viene en esta mañana a decirte que lo que Dios dijo de ti, Él lo va a hacer. Y que vas a llegar a donde Él dijo que ibas a llegar, te guste o no. Porque si no te gusta, pues entonces Dios va a usar sus estrategias. Y yo creo que las estrategias te van a gustar menos que llegar a Nínive. Aleluya. Aleluya. Entonces, esto me trae a memoria el hecho de que hay personas que Dios necesita poner una enfermedad, perder el trabajo, perder la familia si es necesario, para si eso es lo necesario para que lleguen a los pies, pues lleguen. Porque Dios puede usar cualquier medio, el que Él escoja, pero sobre todo va a usar el que funciona para ti. Dios sabe cuál es el método que necesita usar para sacudirte. Entonces muchas veces nos creemos y le damos demasiado poder al enemigo. Lo hacemos demasiado famoso. Yo tengo un amigo inconverso que dice, este es más famoso. Y yo, estás equivocado. El Señor te reprenda. Estás equivocado. ¿Sabes por qué? Porque para que hablen de Él tienen que hablar de un Jesús. Para que hablen de Él tienen que hablar de un Dios creador. Pero le damos humanamente demasiado fama al enemigo. Porque, ay, estoy en proceso. El diablo me está zarandeando, Señor lo reprenda. Y es Dios haciéndote. Muévete. Muévete, muévete pastor, muévete profeta, muévete maestro.
Y se nos hace como un poquito difícil entender a lo que Dios nos está moviendo. Por eso Job, cuando perdió todo, dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y esto me encanta porque Job es un ejemplo de que lo que Dios dice es. Y no solamente lo que Dios te dice a ti, también lo que Dios le dice al enemigo cuando se cree que puede hacer algo contigo. Porque me dice la palabra que fue el mismo Satanás el que le dijo a Dios: no he encontrado aún. Pero Dios le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y el diablo, que se cree que se la sabe toda, mentiroso, le dijo: sí, lo que pasa es que tú lo tienes cubierto y así cualquiera, la cherry, como decimos en Puerto Rico. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, pero no le toques el corazón. Se le quitó todo, hasta su salud física, todo. No porque Job no estuviera en el lugar correcto, Job estaba donde debía estar. Pero aún su mujer le dijo: grita tu nombre, muere, maldice a tu Dios. Pero Dios, antes de que todo esto pasara y de que Job lo supiera, ya había dicho: a todo toca su corazón. Y antes de eso le dijo: no has considerado a mi siervo Job. O sea, Dios estaba verbalizando que Job no lo iba a traicionar. O sea, que ya había una palabra lanzada. Cuando pasa todo el proceso de Job, por causa de la acción de Job y lo que dice aquí: Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo Dios no lo va a bendecir? Si cuando lo que el enemigo tramó fue frustrado en ese mismo instante, ¿cómo Dios no iba a duplicarle todo lo que Job había perdido? Solamente una palabra de él es suficiente para multiplicarte aquello que el enemigo se creyó que te quitó, e incluso aquello que tú mismo soltaste. Aleluya. Y tercero, es que verbaliza, suelta esa palabra. Luego de una palabra está hecho aunque yo no lo pueda ver. O sea, tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios que está por encima del tiempo. Entonces, con una palabra de hoy, lo que quizás sea para de aquí a 10 años, está hecho. Está hecho. No importa quién se levante, no importa lo que quiera hacer el enemigo, hecho está. Porque salió de la boca del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene todo el poder y la autoridad. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacernos conciencia y no olvidarnos de él. ¿Por qué? Porque a veces recibimos una palabra profética, muchas veces, un llamado, y profeta te dice el Señor, y pastor te dice el Señor, y apóstol te dice el Señor. Y entonces mañana no lo vemos, o no comenzamos a ver que el pastor me está acomodando para eso, y nos molestamos y nos incomodamos, como si fuera porque te lo ganaste, o porque me lo gané. Porque se nos olvida que todo es por gracia. Pero aún peor, se nos olvida que si Él lo dijo, así será, ya está hecho. Lo que nos falta es entender que es a su tiempo. Gloria a Dios. Como Él quiere, para lo que Él quiere, cuando Él quiere. Amén. Así que por eso es que mi versículo favorito de la Biblia es: porque esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Si tú eres como yo, que en algunos aspectos soy bien emocional, soy un llorón. Todo me hace llorar. Y Dios tuvo que trabajar fuerte con esa área de mi vida, porque yo todo era, ay bendito. Y aquella y aquellos no me quieren. Dios mío, me está persiguiendo, Señor, reprenda. Pero me memoricé este verso, esta porción bíblica. Cada vez que se levanta alguien a decir, mira aquel, se cree que va para algún lado, se cree que va a hacer lo que Dios dijo, se cree que puede predicar, se cree que puede cantar, se cree que puede esto, que lo otro. Ese no ha tenido un encuentro real con Dios. Míralo con el pelo largo, míralo cómo se viste, míralo cómo habla, mira las amistades que tiene, mira a quién va y abraza, mira a quién le da y le dice Dios te bendiga. En ese momento yo comienzo en mi interior, porque esta leve tribulación momentánea producirá en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que yo no sé tú, pero yo te invito a que te lo aprendas. Entonces dice Proverbios 18, estoy culminando, del versículo 20 al 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Y en Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, viva el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca, o sea, por mi palabra. Entonces yo vine a decirte que por causa de su gracia, de su misericordia y de que nos ha adoptado como hijos, no es solamente una palabra de Dios la que tiene poder. Tú y yo tenemos poder en la boca. Dios nos dio el poder para desatar y atar. Porque me dice la palabra que lo que atares en la tierra o desatares en la tierra será atado o desatado en los cielos. Entonces yo vine a decirte hoy que no solamente se trata de estar todos los días ahí tirado, llorando, esperando a que Dios te hable audible, sino que Dios te ha dado la autoridad para tú ser el vocero de Dios en la tierra. O sea, que son dos bocas, vamos a decirlo por decir algo. Dios tiene una sola, Él es el que habla. Sin embargo, tú eres el puente. Entonces, yo no puedo esperar a que en medio de lo que sea que yo esté viviendo, de lo que yo necesite, venga Pancho cara de queso a decir, así te dice el Señor. Sino por cuanto yo he creído, por mi palabra, mi familia es salva. Por mi palabra, mis finanzas son prosperadas. Por mi palabra, lo que Dios dijo de mí se cumple. Vive Dios. Aprender que en mi boca se ha depositado un poder y que ese poder también tiene una responsabilidad. Porque me dice el versículo que leí que en la boca está, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y no se nos puede olvidar que Dios a todos nos va a llamar a cuenta de lo que dijimos. Y tenemos que tener mucho cuidado, inclusive de cómo oramos. Porque entender que tienes poder en tu boca no es para maldecir a tu hermano. No es para castrar al que no te cae bien. No es para provocarle maldición a aquel que no me gusta cómo me dirige. Hello. Pero también hay una responsabilidad de cuando no hacemos la acción que tenemos que tomar. Cuando estamos en un estacionamiento y vemos un grupo de jóvenes y no se nos nace decir Dios les bendiga, les invito a la iglesia. Se fueron los evangélicos, volvemos.
Así que tú y yo tenemos una responsabilidad con lo que se nos ha entregado. Con nosotros mismos, pero también con el resto de la humanidad. Porque me dice la palabra que todos tenemos una asignación específica. Ir por el mundo y predicarle el evangelio a toda criatura. Entonces, estamos muy enfocados muchas veces en mi necesidad. Pero ¿qué pasa con lo que Dios quiere hacer para su reino a través de ti? Por eso es que cuando yo aprendo a que si yo me encargo de los asuntos de mi padre, él se va a encargar de los míos. Cuando yo aprendí eso, hace unos meses me quedé sin trabajo. ¿Sabe qué? Hasta el sol de hoy no me ha faltado ni $1. Es más, me sobra más que cuando cobraba en el trabajo. Y cobraba más de lo que cobro ahora. Y aún así me sobra más. Mi renta está al día, mi teléfono está al día, mis ofrendas están al día. Y le puedo comprar churros a la pastora. ¿Por qué? Porque yo he creído en el Dios que me llamó y el que soltó una palabra sobre de mí. Y cuando me salvó me llamó hijo. Y cuando me llamó a mi llamado, me dijo, si yo te llamé, yo te voy a respaldar. Y cuando me movió de mi zona de confort, me dijo, ve que yo voy contigo. Y cuando peor estaba y más herido estaba, me dijo, hasta hoy se acabó. Vete y llega al lugar que te van a estar esperando. Y hoy puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha traído el Señor. Así que lo que Dios quiere decirte esta mañana, que solamente una palabra de Él basta. Pero por encima de eso, es que por causa de su amor y su misericordia y su gracia y su favor sobre de ti, una palabra tuya de autoridad dirigida por Él basta. Así que cuidado con lo que hablamos. Cuidado con lo que hablamos. Aún en el proceso, ¿sabe qué? Yo estoy en victoria, porque si yo estoy viendo un proceso, quiere decir que Dios me está moviendo y algo Él quiere hacer en mí. Porque la palabra me dice que cuando Dios llevaba a los hombres de Dios al desierto, lo hacía porque quería que lo conocieran. Incluso cuando Jesús se metió al desierto a ser probado, no fue hasta que salió del desierto que comenzó a hacer los mayores milagros. Entonces, mi lenguaje, ¿cuál está haciendo? Es un lenguaje de fe. Es un lenguaje acorde a lo que Dios dijo de mí. Es un lenguaje acorde a lo que Dios prometió. Y yo no sé tú, pero yo puedo gritar a los cuatro vientos con toda la seguridad que si Dios me dijo que yo iba a ser padre, yo estoy esperando a mi bebé. Que si Dios dijo eso, pues entonces también estoy esperando a la sierva. Aleluya, alaba a Dios. Pero por encima de eso, entendí que antes de eso hay un propósito que Dios quiere que se cumpla en mí. Y que antes de que todo eso ocurra, yo tengo que estar a la altura del varón que Dios quiere para ser padre de una criatura y esposo de una mujer. Entonces ahí vemos el contraste. Lo que yo quiero, pero lo que Dios sabe que es necesario para que lo que yo quiero no se pierda. Así que, iglesia, yo creo que Dios ha sido claro, más que claro. Una palabra de Él basta. Pero quiero dejarte con una última cosa. No importa lo que se oponga. No importa quién se levante. Aun si eres tú mismo en contra de otro.
Ojo y cuidado. Porque una palabra de Dios basta para sacarte. De la misma forma que una palabra de Dios basta para posicionarte, una palabra de Dios basta para que te salgas del medio y el estorbo. Así que nuestro trabajo no es ser piedra de tropiezo para nadie, sino que nuestro trabajo es ser luz en este tiempo. Y Dios, si tú estás aquí, te llamó con un propósito. Así que ya yo estoy loco de escuchar a Chelín predicando y profetizando en este altar. El martes, yo no sé, a la pastora de estoy loco ya, un martes. Porque yo sé que cuando ella abra la boca, con todo el nervio, algo va a pasar en el mundo espiritual. Algo va a pasar en el mundo espiritual. Estoy loco de escuchar a Cindy profetizar. Estoy loco de ver al esposo de la pastora Mari predicando aquí. Yo no sé tú, pero yo lo voy a ver, yo lo creo, por una palabra, Dios habló. Dios habló. Dios habló. Estoy loco de ver a Yaciel predicar. Claro, aunque no quiera. Una palabra de él basta. Una palabra de él basta. A la joven del cabello rojo, me perdonas que se me escapa tu nombre, pero yo estoy loco de ver lo que Dios va a hacer contigo. Gloria a Dios, aleluya. Porque ya Dios habló. Desde la eternidad ya Dios diseñó tu propósito profético y eterno. Ya yo estoy loco de ver tu ministerio caminando. Gloria a Dios. A estos dos, que yo los amo, yo ni hablo con ellos, nada más les digo Dios te bendiga. Pero ya yo estoy loco de verlos en un tubo predicar. En un ping-pong ahí. Yo no sé, pero ellos tienen cara de testimonio. Ellos tienen cara de que si abrieran la boca para contar lo que han vivido, algo va a pasar en el mundo espiritual. El varón que está allá atrás, ya yo te estoy celebrando. Ya yo te estoy celebrando. Porque el que ha dudado lo tendrá que ver. Y yo sé que son muchas las vidas que van a venir a Cristo por ti. Yo lo sé, lo creo y lo veo. Así que ya culmino, Pastora Mari, por aquí. Pero no te olvides que una palabra de Él es suficiente. Y que cuando estés en medio de tu proceso no hace falta que nadie venga a decirte nada. Abre tu boca y declara que lo que Él dijo será.